Pásale, que ya empieza el show. Aquí contamos historias de cocina, clientes y sazón. Pésimo servicio, el podcast con sabor y picardía. Pésimo servicio, pésimo servicio. Hola, yo soy Eli. Hola, yo soy Eli. Y juntos somos Pésimo Servicio, el podcast donde hablaremos del mundo restaurantero. Hoy es el primer capítulo y estamos muy emocionados. Hablaremos de la vieja escuela. Les ponemos un poquito en contexto. Venimos de una familia restaurantera ya van 3 generaciones, con el abuelo, los papás y ahora nosotros. Y ya, unas de nuestras primas ya también siguieron el linaje. Llevamos más de 20 años en el servicio y realmente esta vieja escuela, a mí en lo personal no me tocó, pero a mi hermano ya le tocó la colita, ya él es el más viejo, entonces sí, te tocó un poquito la colita. Pero Ari, cuéntanos, Pues ¿cómo fue esa transición? ¿En qué momento se rompe la vieja escuela con la nueva? Pero bueno, perdón, Vamos un poquito el contexto, ¿no? Desmenuzando las cosas. Claro que sí, pues Eli, mira, ya le comentaste a la gente que venimos de una familia de más de 3 generaciones, bueno, somos la 3ª generación. El abuelo fue parrillero de uno de los restaurantes más grandes y más fabulosos en su época, ¿no? Estamos hablando de la década de los finales de los 60, principios de los 70, imagínate, ¿no? Entonces, de ahí viene el amor por esto, ¿no? Que le inculca a mi abuelo primero a su cuñado, que era obviamente el esposo de su hermana, y de ahí pues mis primos, nuestro papá, sus hermanos, todos ellos agarran esta línea del servicio, ¿no? Entonces, toda esa gente de la vieja escuela ahorita debe tener entre 70, 73, 75 años por ahí, y pues ya nos tocó la colita, ¿no? A mí me tocó la colita del servicio. Por ahí tengo una anécdota, ¿no? De que uno de los capitanes de la vieja escuela, pues no dejaba que le hablaran los garroteros. Yo en aquel entonces, a mis 15 años, imagínate, no era un miatito, como dice mi abuela, no, un miatito. Entonces, yo llegué de garrotero a un lugar en donde se me ocurrió llegar a decirle al capitán: hola, capi, oiga, ¿cómo ve? ¿Vamos bien? Y que me ve con una cara así de fuchi, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Por qué me hablas? ¿Por qué te diriges a mí? Dile a tu mesero ayer que venga a decirme las cosas, no me hables directamente, vete, vete. Entonces, imagínate, eso fue lo menos feo que me pasó, ¿no? Con ese capitán. Entonces, en aquel entonces, lo que sí tenemos que decir es que era un servicio, pues, espectacular, ¿no? Las bases de lo que hoy tenemos y toda la gente que se dedicó a capacitar estas generaciones, pues venía de ahí, ¿no? De trabajar con guante blanco, como le tocó a alguno de mis tíos, le platicó un hermano de mi papá que trabajaba de frac, con guante blanco, zapatos de charol, que en aquel entonces pues era, aparte de que era la indumentaria, pues era mantenerte impecable, ¿no? Bien rasurado todos los días, corte de cabello adecuado, pues tus trapos bien limpios, ¿no? Todo. Entonces esa escuela fue muy bonita porque se manejaba un servicio muy elegante, claro. ¿Te acuerdas todavía de lo que manejábamos en el restaurante de mi papá? Los flameos, hacer la ensalada César, bueno, el escamó, los rasurados. Sí, claro. Bueno, esas prácticas, pues ya fueron la colita, ya fue de lo último que se vivió de la vieja escuela, ¿no? O sea, sí nos tocó, no la colita, pero pues ya eran servicios ya más anticuados. O sea, sí, ahorita, si lo ves a comparación de ese entonces ahorita, pues ahorita ya se ve muy anticuado. Ya muy pocos restaurantes lo tienen. Sí, no, ya los flameos han evolucionado y ya no son como antes, ¿no? Que tardaban 15 minutos en prepararte algo. Los flameos de ahorita son más espectaculares, son cosas de un chispazo, de papel magia, de cosas con humo, de cosillas ya muy diferentes, ¿no? Pero ya sí. Ya más sofisticado. Más claro que sí. Minimalista, sofisticado. Pero lo que sí tenía la vieja escuela es que eran duros para el servicio, groseros, pasados de lanza, ¿no? Bueno, no nada más nos referimos a esa parte del salón donde hablamos de los garroteros, los meseros, los charoleros, el gerente, el bartender, o sea, sino también estamos hablando tras bambalinas, podría decir, lo que sucede también detrás de la cocina.
O sea, hay películas que tenemos de referencia en las que te muestran que los chefs son muy groseros. Duros. Pero antes era una cosa bárbara. O sea, realmente hasta te quemaban las manos. Hubo una ocasión que nos platicaba uno de nuestros tíos, que en paz descanse, que él sí fue de la vieja escuela de veras, pero de cocina. O sea, donde decía que le pasaban los platos súper calientísimos a los meseros, les pegaban, o sea, se equivocaban y con el trapo latigazos, o sea, sí era algo muy duro, ¿no? Realmente. Digo, afortunadamente ese tipo de malas prácticas ya se está quedando atrás, pero estamos evolucionando también en esa parte. Sí, ¿no? Chefs duros, ¿no? Que desde aventarte el plato en los pies, de cachetearte, de tratarte, pues, feo, ¿no? De en el mismo momento correrte. Y pues de ahí para afuera, porque también los capitanes, los gerentes, no se quedaban fuera. Los mismos meseros, ¿no? Trataban, pues, horrible a los garroteros, a los charoleros, a la gente que estaba ahí, ¿no? Si había gente de limpieza también, pues era el de la colita, ¿no? No era doña, ¿quién sabe qué? Por favor, no. Va y me limpia y me lava y no sé qué, pum, pum, pum. Y pues sí, era un mundo muy difícil, la verdad. Oye, pero ¿te acuerdas que platicábamos con mi papá y mis tíos que decían que también el ser mesero era un lujo? O sea, era de los... Sí, no cualquiera. De los empleados top, o sea, sí era cotizadísimo en ese entonces, ¿no? Claro que sí. Me decía mi papá que en el restaurante donde trabajaba había una calle al lado donde habían coches no de mucho lujo, pero sí coches, pues, de una gama media, ¿no? Y todos esos coches eran de los meseros. Llegaba de repente la gente y decía, oiga, está lleno de coches, está lleno el restaurante. No, son los coches de los meseros. Entonces imagínate, ¿no? Trabajaban en los restaurantes de renombre y los iban muy bien. La gente estaba acostumbrada a comer 3, 4 horas, bueno, 2 o 3 horas, ¿no? Más bien. Y pues imagínate, ¿no? El servicio que daban ellos tan espectacular se les retribuía. Entonces les iba muy bien. Y pues ahí ellos eran diferentes, ¿no? Porque ser mesero era un oficio. Era como carpintero, plomero, era algo que hacías por generaciones, ¿no? Que tratabas de plasmarlo a tu hijo, a tus sobrinos, de que de cuna ya trajeran eso porque pues a ellos les iba muy bien, ¿no? Sí, claro, o sea, era un ambiente... tóxico, ¿no? Por así decirlo. Tóxico, sí, también. Era como la chica tóxica que no puedes dejar. Ándale. Algo así. Precisamente de eso queríamos tocar, ¿no? Que era tan tóxico que había los turnos antes. ¿Recuerdas que mi papá nos contaba mucho que eran turnos quebrados? Quebrados, sí. ¿Qué quiere decir? Platícanos qué es un turno quebrado, porque ahorita ya no se maneja eso. No, ya es muy raro y se da más cuando hay algún evento especial, ¿no? Una cena importante como cena de fin de año, o el Día de las Madres, o un día que tengas demasiado flujo de gente, ¿no? Se daba en cuanto tú llegabas a abrir, llegabas a las 8 de la mañana, 7 de la mañana a veces a montar, trabajabas un ratito de desayunos, después cortabas tu servicio, o más bien tus labores, a la 1 o 2 de la tarde, te ibas a descansar un rato y a las 5 ya estabas listo para atender las cenas. Entonces era pues, vivir ahí casi, ¿no? Mi papá nos contaba que en ese entonces todos los meseros pues iban a los billares, a los boliches, al cine a dormir, a una cafetería a jugar ajedrez, pues a comer por ahí, a pasarla, ¿no? A darlas de vueltas porque obviamente regresar a sus casas pues ya era muy difícil porque casi todos vivían lejos. Sí, claro. Tenían más o menos que trasladarse entre 1 hora y media y 2 horas para poder llegar a estos lugares a laborar. Entonces para ellos era más fácil pues irse a las periferias, ¿no? De las zonas de lo que es ahora Polanco. Entonces sí. Imagínate, ¿no? Era una vida dura, era una vida de no ver a tu familia, de generar, sí, pero pues de dedicarle el 100% al negocio. Sí, nosotros no veíamos a mi papá, yo casi no lo veía, ¿no? Me acuerdo que a veces en las mañanas, y pues cuando llegaba ya estábamos dormidos, ¿no? Porque sí era de llegar 1 de la mañana, entonces, sí, la verdad, lo que le tenemos que agradecer es que pues mucho tiempo, pues trabajó de manera dura, pero también más adelante le dio para poner un negocio, ¿no? Sí, claro. Sí, digo, bueno.
es otro tema. Aclaremos que el poder adquisitivo era otro. Sí, claro. Eran otros tiempos y entonces pues... Rendía más el dinero, Sí, ¿no? exactamente. Ese será tema es tema de otro saco. Entonces... Pero ¿qué te parece, Clau, que para continuar esta charla tan amena y festejar que es nuestro primer episodio, nos vamos a aventar un tequilita? Claro. Vamos a brindar con toda la audiencia que tenemos aquí en agradecimiento a que nos están escuchando, viendo, donde estén, donde sea tarde, noche, mañana, madrugada, un sueño guajiro. Les vamos a decir salud por nuestro primer capítulo. Te voy a invitar un limoncito para que... Está suavecito, no necesita, pero pues aún así. Saludos a todos. Ahí está, me cambiamos. Pero bueno, continúa. Bueno, pero cuéntanos, ¿en qué momento empieza a dejar de ser la vieja escuela? ¿Empieza a morir para darle espacio ya pues, a las nuevas generaciones? Porque no todo el tiempo se puede vivir así. Claro que sí, pues mira, como ya te decía, esto era como un oficio que se pasaba en generaciones, ¿no? Pero más o menos a mediados de los 70s y casi llegando a los 80s, pues ya un mesero ya tenía un poder adquisitivo pues ya muy bueno, porque tenía coche, estaba pagando su casa, que eran los inicios del Infonavit, o los 80s me parece, bueno, no recuerdo bien, investigamos y ya no decimos tanta barbaridad, pero ya era gente que estaba pagando su casa, o que estaba construyendo su casa, que tenía ya un poder adquisitivo diferente, que le daba una mejor calidad de vida a su familia. Entonces, pues él, ¿qué personas atendía? Atendía doctores, atendía ingenieros, atendía abogados, artistas, gente preparada, ¿no? Entonces, pues obviamente ellos venían de un mundo totalmente diferente que las colonias donde vivían. Lo que querían es pues darle pues mayor educación a su familia, que conocieran más lugares, que abrieran la mente, ¿no? Y que se dedicaran a otras cosas. Entonces aquí es donde él dice, ¿sabes qué? Yo no quiero que mi hijo trabaje casi 24 horas, sino que se dedique a hacer otras cosas. Ya le puedo pagar una carrera, ya puedo ponerlos a que estudie por lo menos la preparatoria y que tenga otra cosa, ¿no? Que hacer. Entonces yo siento, porque no tenemos la verdad absoluta nunca, pero siento que ahí también es donde empieza, ¿no? Aparte se empiezan a diversificar pues las cosas, las agencias de coches, ya surgen carreras técnicas, y hay más diversificación. Con la economía tan estable que tenían en aquel entonces, pues podían hacerse más cosas. La gente que llegaba a trabajar a los restaurantes, pues era gente que se incorporaba apenas a la ciudad, ¿no? Que venía de los pueblitos, las comunidades de otros estados, y pues era empezar de nuevo. También por eso la vieja escuela se volvió dura, porque pues imagínate, a una persona que no sabía ni hablar bien español, tenerle que enseñar, pues era casi a chingadazos, ¿no? Sí. Entonces... sin embargo, yo creo que se forjaron muy buenas amistades en aquel entonces, se aprendió mucho del servicio, se perfeccionaron muchas técnicas, pero pues también hubo mucho sufrimiento, ¿no? Sí. Entonces, desde que ya no aguantabas la presión y te ibas a llorar al baño, a la cámara de refrigeración, personas que encerraban en la cámara de refrigeración, o las famosas bienvenidas. ¿Tú te acuerdas, Clau? Por ahí tienes Eli. También, avanzando un poquito en la historia, también podríamos decir que llegaron recursos humanos, llegaron los sindicatos también a regular muchas cosas, porque hay lugares en donde realmente ya se salía de control, ¿no? O sea, ya la mafia era tan fuerte que tenías que soltar hasta dinero para que pudieras tener un buen puesto, ¿no? Sí, porque, hombre, por ahí nos contaban. Estaba muy padre porque ganabas demasiado, pero también a qué costo, ¿no? Sí, hombre, los ingresos eran buenos y también eso daba pie a la corrupción. ¿Salud? A la corrupción, ¿no? Desde vender estaciones hasta pues, dejarte trabajar, o sabe qué Capi tiene buena zona, ahí está una lana, ¿no? La corrupción en el servicio pues siempre ha existido. Al haber dinero y dinero fácil, pues obviamente pues empieza, ¿no? Malas prácticas, pero no en todos lados. No en todos lados, pero sí había, ¿no? Hay que platicarlo y hay que ser sinceros. La corrupción dentro del servicio siempre ha existido y allá fue donde empezó, con la vieja escuela, allá con ustedes que nos están viendo de la vieja escuela, ustedes empezaron, nos enseñaron, no porque fuéramos corruptos, nunca he sido ni lo volveré a hacer, entonces, seguimos, pero hay varias historias durante el servicio. ¿Quieres contarnos alguna, Eli? ¿Alguna que tengas por ahí que se te ocurra? Algo que te haya contado uno de mis tíos, de mi papá, mi pues abuelo. Mira, sí, o sea, realmente tenemos
tenemos mucha tela de donde cortar, pues venimos, como les comentamos al principio, venimos de una familia que es restaurantera, todos, nuestra familia se dedica directa o indirectamente a los alimentos y bebidas, como lo mencionas. Sí, hay mucho. Nos contaba mi papá en una ocasión, ¿no? Que trabajaba de quebrado. Sí, también, bueno, tenemos un tío que trabajaba en una cadena de cafeterías muy conocidas en los años... El Black Cow. ¿80s? El Black Cow. El Black Cow. Para disfrazarla, ¿no? Sí, ¿80s? 70s. 80s. Estaba en su primer auge en la Ciudad de México. Todavía no existían las grandes cadenas que tenemos ahorita. No habían las grandes cadenas de cafeterías como ahorita. Sí, y bueno, él trabajaba en ellas y tener a su cargo hasta 13 sucursales. Sí, exactamente. O sea, era tan grande que hizo mucho dinero. O sea, realmente hizo demasiado dinero. Tiene la grandiosa idea de venirse con la cadena aquí a la ciudad de Puebla y pues la arma. La pega. Primero se viene su compadre, lo manda porque él era pues, director regional de esta cadena. Entonces pues, lo manda para ver qué tal les iba. Afortunadamente despegó muy bien y empiezan a colocar más puntos. Sí, lo que cuenta el tío es que le dijo, tú vete, porque los dos son originarios de aquí, de Puebla. Entonces le dice, tú vete, ya está el local, ya está el restaurante, ya está la gente para trabajar, vete por favor, y yo de la mitad de mi sueldo me voy a encargar de tu nómina. Tú no te preocupes de tu nómina, si vende o no vende, tú no te preocupes, yo voy a cubrir tu sueldo. Entonces se viene y dice que a los 15 días, porque antes casi todos cobraban por quincena, le dice, oye, pues ya voy a ir a Puebla y te voy a dejar lo de tu sobre, que no sé qué. Y le dice, ¿sabes qué? No es necesario y por ahí vete preparando para venirte porque, ¿qué crees? Ya tengo lo de la nómina, ya tengo mi sueldo y ya tengo una lana de que fuimos un éxito. Entonces le pegaron. Sí, realmente fue un éxito en ese momento, ¿no? Fue algo que necesitaba la ciudad. Le pegaron muy bien. Entonces, nuestra familia viene de un pueblito a las afueras de Puebla, donde todo el mundo se conoce. Ahí, pues... Hay dos opciones, ¿no? Sí. Hay dos opciones. Ahí o son albañiles o son meseros. Bueno, se dedican o a algunos, ¿no? Se fueron de mojados. Sí, claro, pero la mayoría de ese pueblo se dedican a los alimentos y bebidas o a ser albañiles. Entonces, es el único rubro que conocen. Sí, ¿no? entonces mi tío muy inteligentemente llega a su pueblo a contratar a la gente, porque pues obviamente llegan otras, se van primero a México, a la Ciudad de México, que fue unos 20, 30 años que se fueron de la ciudad, regresan con su gran éxito, pues no conocían gente. Lo más... que los vecinos y la gente que los conocía, sí, ¿no? Entonces regresan a su pueblo y empiezan a contratar gente, entonces empiezan a llevar la gente del pueblo a trabajar a las grandes cafeterías que eran en ese momento. Y pues empieza a ser una mafia. Sí, hombre. La famosa mafia de la Black Cow. Sí. Y no, entonces... la verdad es que sí, ese éxito que tuvieron también fue pie a que abrieran otras cadenas aquí en la ciudad, ¿no? Se dieron cuenta que pues estaba dejando, que era un lugar que se podía explotar, que es un mercado virgen para todo ese tipo de restaurantes. Y entonces, no precisamente gracias a ellos al 100%, pero sí, fijando las miradas en estos puntos de venta exitosos, se empieza, ¿no?, a atraer otro tipo de restaurantes, de cadenas, ya se diversifica el mercado y pues este pueblito pues, se dedica a seguir dando el talento, ¿no?, a estos restaurantes. Pero bueno, recuerden